Bien, en esta hora damos gracias a Dios, primeramente porque nos da la vida y la salud. Y comenzamos este servicio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándote gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, agradecemos este día porque nos da la vida, como decía, nos ha guardado hasta el día de hoy. Entonces es motivo de agradecerle al Señor. Y aunque quizás nos pase alguna enfermedad o algo, igual debemos tener gratitud a Dios. En todo momento debemos dar gracias a Dios porque Él es soberano y Él sabe por qué hace las cosas. Entonces Dios nos bendiga y vamos a pasar a la palabra del Señor que queda en Daniel capítulo 3, versículo 6. Mira, leo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Amén. Vamos a elevar una oración para que el Señor sea dando la gracia, la sabiduría, el entendimiento y que sea motivo de bendición tanto para su vida, para mi vida y que Dios nos ayude. Padre Celestial, le damos gracias en esta hora por la vida, Señor, que como decía, por la salud que usted nos concede, por estar reunidos a esta hora para escucharle su palabra. Hemos leído su palabra bendita, Señor amado, ahora le pido que sea dando la gracia, la sabiduría para exhortarla y que ésta sea motivo de bendición para nuestras vidas. Le pedimos su bendición al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bien, en esta hora agradezco al Señor, como reitero, porque Él nos ha dado todo. Sabemos que todo proviene de Él, entonces debemos siempre estar gratos, dando gracias a Dios. Bien, entrando a su palabra, dice, vemos que dice, aquí tengo su título, dice, la estatua de oro y el horno de fuego ardiente. Vemos que quizás la mayoría, bueno, debería ser así, conocemos la historia de Daniel en estos pasajes. Vemos cómo fue llevado a Babilonia y cómo Dios lo honró, porque desde el comienzo que llegó a ese lugar fue fiel. No transó sus principios, no dejando de obedecer, pero él tenía claro en quién confiaba. Él tenía claro quién era su Dios. Entonces en ningún momento de su vida claudicó en su forma de ser, su forma de pensar. Aunque le ofrecieron cosas que para la vista o para el pensamiento humano eran mejores, pero él, bajo el respaldo de Dios, pudo demostrar que no era así. Entonces vemos que también Dios lo usó para interpretar un sueño de Nabucodonosor. Y vemos como Dios lo usó en gran manera, primeramente porque él no fue una persona que dijera quizás la respuesta inmediatamente, sino que la analizó y le pidió dirección a Dios y le dio la respuesta al rey. Y vemos que este rey, vemos que el Señor lo enseña que Él saca y pone reyes. Entonces Él sabe qué autoridad nos va a dirigir. Entonces en ese momento estaba este rey y fue grande cuando se dejó guiar y dirigir por el Espíritu de Dios. Vemos que aunque quizá él tenía otras costumbres y no adoraba a nuestro Dios, él llegó a conocer a Dios. Quizá después a través de un proceso que tuvo que pasar, pero conoció realmente a Dios. Y vemos que este fue un caso en que quizá el orgullo, como nos sucede a cada uno de nosotros en ocasiones, llega a nuestras vidas y él exaltó, se quiso la egolatría, se puede decir, se quiso hacerse una imagen, una estatua, y como todo rey, como todo soberano, querían poner su autoridad. Quería que todo hombre la adorara. Y vemos que el Señor nos ayude para que nosotros podamos adorar y el nombre del Señor como debe ser, y no nos dejemos guiar quizás por pensamientos, por direcciones que nos digan, sino que nos basemos en lo que nos enseña la Escritura, que cómo debemos adorar el nombre de Dios. Y vemos como este hombre, ya al alcanzar su grandeza, construyó una estatua.
Y vemos que Dios le había revelado en pasajes anteriores sobre una estatua. Y vemos que este hombre quizás quiso ser, no sé si caso omiso o se basó en su sueño y construyó una estatua. Y todo hombre debía adorar. Todo ser viviente que estuviera en ese lugar, al sonar la flauta, dice, el tamborín, el arpa y todos los instrumentos musicales deberían postrarse. Dice, apostarse a la estatua de Nabucodonosor que había levantado. Y vemos que, como en todo orden de cosas, quizá hay gente que un poco lleva a la contraria. Y vemos que este caso fue algo positivo. Porque nosotros debemos quizás aceptar las críticas. Quizás no las críticas, o sea, tomarlas así las críticas, las negativas quizás dicen que no construyen, pero igual uno lo hacen reflexionar. Pero las críticas, cuando uno busca algo bueno de resaltar, hacerlo algo mejor, algo bueno, algo positivo para nuestras vidas. Y vemos como estos varones, dice, Sadrach, Mesach y Abednego, rehusaron adorar esta imagen. Y vemos como dice la palabra del Señor más adelante, que este rey se encendió en ira y mandó a atarlos y echarlos en el horno de fuego. Y vemos que era atarse un ojo que lo mandó a calentar 7 veces más. Y vemos como la palabra del Señor nos enseña que como todo rey no tuvo consideración ni con sus siervos que fueron consumidos. Pero vemos como Dios, en su gran amor y misericordia, lo libró de aquel momento. Y vemos como fue un ángel, y vemos que dice la palabra del Señor que era semejante al Hijo de los dioses. Y vemos que podemos decir que era nuestro Señor Jesucristo, se presentó en ese lugar para guardar a sus hijos. Y vemos como estos varones estaban atónitos mirando aquella escena. Vemos que tiempo atrás nosotros recreamos esa escena aquí en la iglesia y fue una bonita obra, el cual nosotros vemos como Dios es el Dios de lo imposible. Sabemos que quizás con el hombre las cosas son posibles, pero con Dios todo es posible. Aquello que lo limita al hombre, alguna enfermedad, alguna situación trágica o difícil, Dios lo puede hacer posible. Entonces vemos que si confiamos plenamente en nuestro Dios, todo es posible. Pero sabemos que el Señor no lo va a conceder quizás todo lo que tenemos, porque hay cosas que no nos van a hacer bien. Y como Él es sabio y sabe todas las cosas, nos va a dar lo que nosotros necesitemos. Entonces el Señor nos ayude para ser como estos varones. Muchas veces no lo somos, o quizás caemos en error en no serlo. Vemos como quizás varones de Dios no fueron fieles en el momento, pero ese tropiezo los llevó a ser grandes hombres de Dios. Entonces la Biblia nos enseña sobre grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios también, grandes mujeres que engrandecieron la obra del Señor. Vemos como la reina Esther fue guiada y fue llevada por Dios hasta ese reino de Persia y libró en parte al pueblo de Dios. Y fue porque se dejó llevar, utilizar por la mano de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, debemos ser útiles en la mano del Señor. Porque Dios nos va a utilizar, no quizás cuando nosotros queramos. Quizás nosotros estamos dispuestos a hacer tal cosa por la obra del Señor. Y Dios nos ocupa cuando Él desea, cuando es su momento. Y que Dios nos ayude para nosotros estar dispuestos. Porque vemos que muchos necesitan la palabra de Dios. Muchos necesitan un consejo. Y nosotros como cristianos no debemos doblegarlos al rey de este mundo o al gobernante de este mundo. Vemos que el Señor es soberano. Pero hoy día quizás la sociedad es gollada por el enemigo de nuestro Dios. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo es mucho más poderoso. Y nosotros debemos comportarlo y ser guiados por el Espíritu de Dios. Vemos como quizá cuando uno va creciendo en los colegios, muchas veces
los compañeros, el sistema o donde esté usted en el trabajo va creciendo y lo van llevando a adoptar su cultura, su forma de ser. Y muchas veces, quizás muchos de estos jóvenes que fueron llegados a ese lugar, adoptaron quizás la forma de ser, la cultura de ese pueblo. Pero vemos como estos varones con Daniel, fueron 4 varones que se consagraron a nuestro Dios, que se dejaron guiar por nuestro Dios, que fueron varones que no transaron las cosas de Dios. Que el Señor nos ayude para nosotros no transar el Evangelio, porque vemos que quizás pueden decir que nosotros, quizás le pone demasiado color o demasiado rígido en las cosas, pero las cosas de Dios son serias, las cosas de Dios son derechas, se puede decir, y nosotros como varones, como mujeres de Dios, uno tiene que ser íntegro en todos los ámbitos de la vida, tiene que comportarse como un hijo de Dios, porque vemos que si uno comete una falta, un error, al tiro lo critican. ¿Y por qué? Porque saben que nosotros somos hijos de Dios y conscientemente ellos saben que nosotros somos diferentes. Entonces debemos comportarlo en todo el ámbito de la vida, no doblegarlo quizás a lo que ellos hacen, no estar con ellos y participar en lo que la gente de este mundo hace. Quizás usted puede estar en un lugar físicamente, pero su mente debe estar en otro lugar y quizás usted físicamente no está en ese lugar. Porque vemos que el mundo lo envuelve. Los amigos, la amistad los van a envolver. Pero usted como hijo de Dios tiene que tener una convicción de qué es lo que es. Vemos que estos varones lo tuvieron. Y quizás muchos tenían la confianza en Dios, pero no como ellos. Vemos que muchos, como Sadrat, dice, Mesac y Abednego, quizás confiaban en Dios, creían en Dios, pero no tenían una relación tan fuerte como la tienen ellos. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos entregar nuestra vida y ser como estos varones. Porque uno no conoce el día de mañana. Y entonces incierto, entonces uno sabe que sí que va a venir el Señor, pero no sabe qué nos depara el día de mañana en sí. Entonces quizás nos vemos envueltos en situaciones que es muy fácil llegar a negar nuestra fe. Quizás nuestra forma de actuar o nuestra forma de hablar o de ser, muchas veces nos doblegamos hasta esta estatua que puede representar este mundo. Pero vemos que Dios nos enseña que nosotros debemos ser hijos de valor. Debemos ser cristianos fidedignos. Que no se dé una doble cara, sino que nosotros podamos cumplir en todos los ámbitos de la vida. Y vemos como, si bien Dios lo libró, después este rey, dice en versículo 26 del capítulo 3, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego, ardiendo, diciendo, Sadrat, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid, y salieron en medio del fuego. Vemos como nosotros podemos, como una vida entregada a Dios completamente puede impactar al mundo, puede impactar a la sociedad. Me recuerdo una ocasión que un joven que no tiene ni brazos ni pies le estaba predicando a un varón, y este muchas veces quizás rehusó y se fue a un comercial, en un programa, pero después perdió su vida. Pero Dios le dio la oportunidad. Dios usó a ese varón para hablarle la palabra de Dios, y que el Señor nos ayude para que nuestras limitantes y quizás nuestra forma de ser física no nos limiten para ser hombres de Dios, porque vemos que el Señor nos quiere usar en todo sentido de la vida. Nos quiere usar en nuestros estudios, impactar en los colegios, que desde niños los niños sean realmente hijos de Dios, que sus padres les puedan guiar por el camino del Señor, que después vayan creciendo, que pasen a los liceos,
a la universidad, a su trabajo, y se pueda ver un hijo de Dios. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos caminar hacia, ¿sabemos dónde? Hacia el reino de los cielos. Y vemos que de esa forma vamos a llegar si nosotros nos comportamos íntegros ante la palabra de Dios. En todo el ámbito de nuestra vida. Que Dios nos ayude, nos fortalezca y nos ayude a seguir adelante. Porque sabemos que, como decía, que Cristo viene. Pero la hora y el momento nadie lo sabe. Pero nosotros debemos comportarnos, como decía, como un buen cristiano, una buena cristiana. Y que Dios nos ayude para que Él sea nuestro mejor amigo. Porque muchas veces uno como cristiano va quedando solo. Y quizás está en el colegio y lo van a hacer tal cosa. Y uno se queda ahí. Pero Dios nos ayude para que Él sea nuestro mejor compañero, nuestro mejor amigo. Y que el Señor nos ayude para tener buenas relaciones, buenas amistades, se puede decir, en los caminos del Señor. En la casa del Señor. Que tengamos amigos como fueron estos 3 amigos. Y junto a Daniel fueron, se puede decir, amigos. Y se acompañaron, se dan ánimo. Entonces nosotros podamos animarlo entre nosotros de que a pesar de las dificultades, de los problemas, de las situaciones adversas que pueden haber en nuestra vida, nosotros podamos levantarlos y retomar el camino. Aunque quizás cometamos algún error, el Señor nos ayude y guíe a personas que sean de valor para nuestras vidas y nos hagan crecer. Nos ayuden para nosotros retomar esta senda. Vemos que estos varones, como decía, fueron grandes en este imperio, pero no fueron porque ellos tenían un intelecto superior, porque Dios se lo dotó. Pero vemos que como fueron valientes. Nosotros debemos ser valientes. Como decía, en otra ocasión quizás somos valientes para otras cosas, pero en los caminos del Señor, como cristianos, como hijos de Dios, debemos ser valientes. Porque dice un himno, en la guerra contra el pecado, y nosotros debemos estar firmes en esta vida. Aunque quizás cometamos errores, no acostumbrarnos a hacerlo, sino pedir al Señor que nos enriele en esta vida y nos haga ser buenos hijos de Dios. Que Dios nos ayude, nos bendiga. Y vemos como ya todos después conocen lo que le pasó a Nabucodonosor. Y vemos como Dios a través de ese proceso lo honró. Y vemos como los varones de Dios fueron bendecidos en ese imperio. Entonces vemos que si nosotros nos entregamos a la mano de Dios, nos dejamos guiar por nuestro Dios, vamos a ser motivo de bendición. Ya sea donde quiera que estemos, ya sea en la iglesia o en otros lugares, donde Dios nos quiera llevar, nosotros podamos ser motivo de bendición. Y que Dios nos ayude para que sepamos bien a qué servimos. Sepamos bien a que servimos un Dios poderoso y que muchas veces el gigante del mundo se pueda ver grande. Pero sabemos que nuestro Dios es mucho más grande y más alto y más poderoso que una estatua. Que la sociedad pueda adorar, pueda seguir, o algún ídolo, alguna persona, pero sabemos que nuestro Dios tiene mucho más poder. Entonces es Él a quien debemos adorar y a quien debemos servir. Bien, para Dios sea honra y gloria. Vamos a pedir la bendición para este servicio, saludando a cada uno de nuestros hermanos y que el Señor nos bendiga para seguir firmes. Bien, Padre Celestial, en esta hora le damos gracias por la vida, por la salud que usted nos ha concedido, porque vemos que muchas personas puedan tener riquezas o cosas materiales, pero no tienen la salud para poder disfrutarlo, y lo más precioso que no tienen este santo evangelio en su vida. Le ruego que bendiga a aquellos que han de llegar a sus santos caminos, que usted sabe, mucha gente, Señor, que muchos puedan ser salvos, puedan ser uno más para el reino de los cielos. Le rogamos que usted afirme nuestras vidas, que usted nos ayude para ser cristianos fieles, verdaderos, Señor amado, para honrar y bendecir su santo nombre donde quiera que estemos. Bien, le rogamos su bendición, Señor amado, para nuestras vidas, para este servicio, rogándole la bendición para cada uno de sus hijos, para cada pastor, para cada hijo
el extranjero donde se encuentra su pueblo. Le rogamos su bendición por su oración, por Israel, y bendiga a cada uno de sus hijos, Padre Celestial, a esta hora. Le pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga.